Capítulo 3. Otro día de trabajo cocinando hamburguesas en su parrilla mágica. Era un placer sencillo, pero hacía feliz a Jaune. Era la prueba de que podía hacerlo. No se limitaba a deambular en la oscuridad. Estaba progresando, pero lo hacía muy lentamente. Lo peor era que no se debía a la falta de conocimientos o de esfuerzo. De todas las cosas que podían estar frenándolo, eran sus habilidades para dibujar. Había repasado todo lo que había podido encontrar sobre los grabados en el libro y había aprendido los conceptos básicos, al menos eso creía. No tenía forma de comprobarlo en ese momento porque, literalmente, no podía dibujarlos. Practicaba dibujando uno del libro, pero cada vez lo arruinaba. Sus manos temblorosas no eran capaces de dibujar buenos círculos. Era exasperante. Debió haber intentado dibujar un grabado básico al menos un par de cientos de veces, pero cada vez sus líneas eran demasiado inestables o estaban demasiado fuera de lugar para que funcionara. Lo único que podía decir era que estaba mejorando, y más le valía, ya que había gastado una cantidad francamente absurda de servilletas entre pedidos, que ahora estaban todas esparcidas por el suelo. Esperaba que Junior no entrara y los viera. No sabía cómo podía explicarlo. Además, probablemente eran un peligro de incendio, debería limpiarlos, pero después de unos cuantos intentos más, sacó otra servilleta y comenzó a marcarla con su bolígrafo rojo. Las servilletas no eran las mejores para escribir, pero después de hacerlo durante tanto tiempo, Jaune se dio cuenta de cuánta presión podía usar. Primero estaba el círculo exterior e interior, no tenían ningún propósito más que definir el área del grabado. Jaune los hizo transitables. Luego, estaban las espirales entre el círculo exterior e interior. La dirección en la que apuntaban las espirales determinaba la dirección del hechizo. Cada una tenía que estar orientada en la misma dirección para una dirección cardinal, todas hacia adentro para que el grabado en sí fuera el área objetivo, o todas hacia afuera para crear un anillo alrededor del grabado. En realidad, eran la parte en la que Jaune había mejorado, ya que no tenían que ser demasiado precisas. Luego estaban los subcírculos barra óvalos que se adentraban en el círculo exterior y que, según su tamaño y posición, determinaban qué tan a la izquierda barra a derecha y arriba barra abajo iría el hechizo. Jaune estaba usando el grabado como área objetivo, por lo que no los necesitaba y ahorró algo de tiempo mientras practicaba. La última parte, y con diferencia la más compleja, eran los marcadores internos. Básicamente, eran un montón de puntos, zigzags y curvas que le decían al grabado qué hacer. El color decidía el elemento y las marcas decidían los efectos específicos, pero si incluso una de esas estúpidas marcas estaba mal o un poco desfasada, entonces todo el grabado se convertía en nada más que una bonita imagen. Jaune todavía no tenía idea de cómo las marcas determinaban realmente el efecto, y el libro solo le servía de ayuda hasta cierto punto. Lo mejor que se le ocurrió es que eran algo así como un alfabeto y que las marcas que se utilizaban y cómo se organizaban alteraban el efecto, pero no tenía ni idea de lo que significaba cada marca individual o por qué tenían ese poder en primer lugar. La última vez que lo comprobó, escribir palabras en inglés no hacía que los elementos salieran de la página. Jaune sabía que tendría que memorizarlos todos en algún momento si alguna vez quería crear grabados en el momento, pero por ahora solo eran pequeños pasos. Pensando en pasos pequeños, Jaune casi había terminado con su último intento y se sentía bastante bien al respecto. No había movimientos ni errores evidentes, solo un golpe más y estaría listo. Qué bueno verte aquí, chico. El bolígrafo rojo de Jaune atravesó la servilleta, arruinando todo su trabajo, mientras saltaba hacia atrás en estado de shock. Román, ¿qué haces aquí?, dijo Jaune, intentando quitar de la vista todas las servilletas arrugadas con el pie. ¿Me estás espiando? No, estoy aquí para hablar de negocios con un amigo. Te vi justo cuando entré. Pensé que querías ser un héroe, no un matón de poca monta. No soy un criminal. Lo único que hago es cocinar, se defendió Jaune. Román lo ignoró y miró la servilleta rota sobre el mostrador. Veo que estás practicando grabados. No soy un gran fanático de ellos, pero, Román tomó una servilleta y luego dibujó el mismo boceto en el que Jaune había estado trabajando en solo unos segundos. Inmediatamente estalló en llamas, lo que demostró que Román lo había hecho a la perfección. Jaune quería llorar, o tal vez volver a su apartamento y ahogarse en la bañera. ¿Por qué todos eran siempre mucho mejores que él? ¿Estás aquí solo para burlarte de mí?, dijo Jaune con tristeza. Oye, ¿dónde está el chico que se lanzó a una pelea que sabía que no podía ganar solo para intentar salvar a una chica?
Algo así no debería hacerte enfadar. Yo tengo años de experiencia mientras que tú solo has tenido una semana, por supuesto que voy a ser mejor que tú. Y ahora estás tratando de animarme, dijo Jaune, tratando de quitarse el mal humor. Será mejor que tengas cuidado, Román, podría empezar a creer que realmente te preocupas por mí. Román se inclinó y se rió. Sigue soñando. Todavía te queda un largo camino por recorrer antes de que te considere un verdadero cuidador. Incluso el hecho de conocerte aquí fue una completa casualidad. Nunca hubiera pensado que lo primero que harías después de aceptar mi oferta sería escaparte y convertirte en cocinero. Bueno, hasta que descubra cómo hacer comida de la nada, todavía tengo que ganar dinero como un buen miembro de la sociedad, a diferencia de algunas personas. Ignoraré esa pequeña pulla y te diré que no exiges trabajo en el establecimiento más legal. Por ejemplo, estoy aquí para una reunión con el dueño. Una reunión a la que me has impedido asistir, debo añadir. Me aseguraré de informar a Junior sobre su personal de cocina tan intrusivo. No te atreverías. Gritó Jaune. La posibilidad de que Junior le redujera el sueldo o lo despidiera por eso era, sinceramente, la amenaza más aterradora que Román había hecho jamás. Tranquilo, chico. Nunca dejaría que alguien como tú me impidiera asistir a una reunión, pero antes de irme te daré un obsequio. Román miró a Jaune a los ojos con la suficiente seriedad como para que Jaune supiera que era importante. No lo estás haciendo tan mal como crees. Sé que puede parecer lento, pero créeme, una vez que te adentres más en este mundo, desearás días como estos. No te apresures. Disfruta de tu período de luna de miel tanto como puedas. No mentía sobre la tercera regla. Lo tendré en cuenta, respondió Jaune mientras observaba a Román irse, con la sensación de que este encuentro no era tan accidental como Román quería hacerle creer. Román no parecía el tipo de persona que iba a ningún lado sin saber qué o a quién iba a encontrar. Aún así, no era como si Jaune pudiera hacer algo al respecto. Además, que Román lo vigilara no era necesariamente algo malo. Jaune probablemente podría evitar muchos problemas bajo la atenta mirada de Román. Desde la perspectiva de Román, Jaune era una inversión y, a pesar de las palabras apáticas de Román, no sería bueno que una inversión fracasara en la primera semana. Jaune volvió a trabajar preparando hamburguesas y practicando grabados hasta que escuchó un fuerte estruendo en la zona principal del club. Parecía que eso no era precisamente algo raro en el club, así que Jaune no le prestó mucha atención, pero luego se escuchó otro ruido atronador que sonó como una explosión, y sí, definitivamente eran disparos. Jaune salió corriendo de la cocina, en retrospectiva, no había sido una buena idea, para examinar la situación. Llegó justo a tiempo de casi ser atropellado por un compañero de trabajo que volaba. El club era un completo desastre. Los hombres de Junior estaban esparcidos por todas partes, Román estaba extrañamente ausente y los gemelos estaban peleando con una chica de pelo largo y rubio. Jaune se preguntó si debería intentar ayudar, pero entonces la chica rubia envió a Miltia a través de una columna de vidrio en un movimiento que definitivamente lo habría matado. Jaune siempre se había considerado el héroe que se levantaría para salvar a la chica sin importar los riesgos. Se mantendría firme con valentía y nunca se rendiría, pero esta era una pelea de chicas, así que no podía elegir un bando. Sería mejor que resolvieran esto sin él. Esa era su historia y se aferraba a ella. Jaune se alejó lentamente hacia la cocina, como si moverse demasiado rápido pudiera alertar al rubio luchador de su presencia, solo para chocar con Junior. Hola, jefe, ¿cómo te va? Dijo Jaune, notando el lanzacohetes que Junior tenía sobre su hombro. ¿A dónde crees que vas? Jaune decidió que lo mejor sería dejar de lado su orgullo. No puedes obligarme a ir allí, suplicó Jaune. Moriré y no es como si pudiera hacer algo para ayudar. Junior puso los ojos en blanco. Está bien, vete, pero no te pagaré por el día. Eso casi lo convenció de quedarse, casi. Jaune salió corriendo por la parte de atrás, con un libro en la mano, con la intención de volver al apartamento y fingir que no era un cobarde. Lamentablemente, el universo tenía otros planes y Jaune se topó con una chica pelirroja de baja estatura. Ambos cayeron al suelo. ¡Ay!, dijo Jaune intentando recuperarse de su aturdimiento, pero se dio cuenta de que su mano agarraba algo suave y redondo. Apretó un poco el objeto y este emitió un extraño sonido aullante. Jaune miró para ver a qué estaba aferrado y vio a la chica pelirroja, que ahora tenía la cara roja. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, pateando a Jaune en el estómago.
Para ser una niña tan pequeña, le dio una patada fuerte y Jaune rodó por el suelo hasta que se puso de pie. Oye, Soy el protagonista, así que al menos tengo una escena de perversión. Jaune bajó la mirada hacia su mano, que hacía unos momentos había estado acariciando el pecho de esa niña. Aunque estoy un poco decepcionado. Retírate de lo dicho. Gritó, cubriendo su pecho con los brazos para protegerse. Todavía estoy creciendo y. Pero ese no es el punto. ¿Sabes siquiera cuántos años tengo? Basado en experiencias pasadas con chicas bajitas, 21. Tengo 15 años. Jaune cayó de rodillas y parecía un hombre que había perdido la fe en el mundo. No, esto no puede estar pasando. No puedo ir a la cárcel por abuso de menores. ¿Qué pensará mi madre? ¿Qué pensarán mis hermanas? No soy un niño. Pero dijiste, no soy un niño. Está bien, dijo Jaune, levantando las manos en señal de derrota. Escucha, creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿Podemos empezar de nuevo? Mi nombre es Jaune Ark. Ruby Rose. Hubo un silencio muy largo e incómodo. Entonces, ¿de qué huías? Es solo un problema en el trabajo, nada de lo que debas preocuparte. Oh, vale. Otro silencio incómodo. ¿Por qué estás fuera tan tarde? Preguntó Jaune solo para llenar el espacio. Estoy buscando a mi hermana. Ella acaba de levantarse y me dejó. ¿Puedes creerlo? Ruby se quejaba cada vez más animada a medida que avanzaba. ¿Qué aspecto tiene? Quizá la haya visto, comentó Jaune. Tiene más o menos tu misma altura, ojos lilas y cabello dorado muy largo. También es un poco autoritaria y se mete en muchos problemas. No, nunca he visto a nadie así, mintió Jaune, pero cuando la encuentres, hazme un favor y no le hables de mí, especialmente de ese pequeño accidente que tuvimos. Es de mala educación chismear sobre momentos tan íntimos, ya sabes. Eso suena como lo que diría un depredador sexual para mantener callada a su víctima. ¿Sabes? Me voy a ir. Fue un placer conocerte, pero creo que sería mejor para mi seguridad. Se escuchó una fuerte explosión en el club y Jaune vio a su jefe salir volando por la ventana. Sí, era hora de irse. El club estaba en obras y permanecería cerrado hasta que terminaran. Al ver que Jaune no podría cocinar y siendo uno de los pocos miembros del personal que aún podía moverse, Junior le había dado a Jaune un nuevo trabajo temporal. Oh, Jaune, llamó la voz cantarina de Melanie. Ya voy, respondió Jaune. Al parecer, Junior era dueño del edificio de apartamentos que estaba justo al lado, donde vivían él, los gemelos y algunos de los otros empleados, además del club. Las habitaciones eran mucho más bonitas que la suya, lo que le hizo preguntarse por qué no le habían ofrecido una. Jaune entró en la habitación de las gemelas, donde ambas estaban acostadas en la misma cama tamaño king, en pijama, envueltas en algunas vendas y luciendo algunos moretones. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Dijo Jaune dándoles a las niñas una sonrisa educada. Me duelen las piernas, se quejó Melanie. ¿Me las puedes masajear? Al parecer, Jaune había adoptado a 2 hermanas más y no tenían reparos en convertir a su hermano pequeño en su sirviente personal. Sin embargo, Jaune no podía quejarse. Tenía que ocuparse de ellas o quedarse sin trabajo hasta que el club volviera a abrir. Masajeó las piernas de Melanie lo mejor que pudo, lo que, a juzgar por sus reacciones, no había sido muy satisfactorio. Sin embargo, eso no disuadió a Miltia de pedirle un masaje en la espalda, porque ¿por qué no? Una vez que Jaune terminó, lo despidieron diciéndole que lo llamarían cuando quisieran almorzar. Dejando a los gemelos para que hicieran lo suyo, Jaune caminó hacia el club donde todo el personal, que aún podía moverse, estaba trabajando en la reconstrucción. Hoy solo había un equipo reducido, compuesto principalmente por personas que habían estado fuera esa fatídica noche. Junior estaba sentado en una silla junto a la barra, mirando el progreso. De todas las personas que habían resultado heridas esa noche, Junior había recibido la paliza más dura, pero aún así había logrado levantarse de la cama y venir aquí, lo que hizo que Jaune se preguntara hasta qué punto los gemelos estaban jugando con él. Ahí estás, dijo Junior al ver a Jaune. ¿Cómo están las chicas? Son agotadores. Junior se rió entre dientes. Apuesto a que esos dos no están acostumbrados a no conseguir lo que quieren. Probablemente estén descargando su frustración por la derrota contigo. Supongo que sabías que ese sería el caso y no me informaste. No me mires así. Eres el que está en mejor forma de todos nosotros, lo sabes desde que te escapaste. Eso significa que tienes que trabajar más duro para compensar la paliza que recibimos por ti.
Jaune se desplomó. Entiendo. Bien. Ahora ve a ayudar a los demás. Hoy se trata principalmente de limpiar y retirar cosas. Busca lo que esté roto y más pesado que puedas y sácalo de aquí. Además, ten cuidado, ya hemos tenido a alguien que casi muere por la caída de un foco. Sí, señor. Jaune pasó las siguientes horas quitando sillas rotas y barriendo vidrios rotos. La pista de baile estaba completamente destruida y necesitaría un reemplazo completo. El club probablemente estaría fuera de servicio por al menos una semana, probablemente más. Jaune nunca supo la historia completa sobre por qué habían sido atacados, solo fragmentos para los otros empleados. Aparentemente, esa chica había estado buscando a alguien y no había estado muy feliz cuando Junior no lo supo. Jaune no pensó que eso le diera derecho a destruir el lugar, pero Ruby mencionó que se metió en muchos problemas, así que tal vez esa chica solo había venido aquí buscando pelea sabiendo que no sería denunciada debido a la dudosa posición legal del club. Con ese tipo de poder y un temperamento activo, Jaune temía pensar cómo era vivir con ella. ¿Y si ella venciera a Ruby? Tendría sentido. No era como si pudiera ir a tirar basura a algún lado cada vez que se enojaba. Tenía que tener alguna otra forma de aliviar su ira. Ruby no parecía herida cuando chocó contra ella, pero Jaune había escuchado que las víctimas de abuso eran buenas para actuar como si nada estuviera mal. Ruby también era muy pequeña y tímida. Un blanco perfecto para un hermano mayor abusivo. Oh. Jaune había ignorado a una pobre y dulce niña y la había enviado de regreso a un hogar roto con padres negligentes, probablemente con adicciones a las drogas, a quienes no les importaba si su hija mayor golpeaba a la menor. ¿Y si ellos estaban involucrados? ¿Ruby era solo el saco de boxeo de la familia? Jaune debería haberse quedado con ella. Debería haberla llevado de regreso a su casa y haberla protegido. Era tan obvio que ella solo estaba ocultando su dolor. Debía haber estado gritando por ayuda en su interior. Maldita sea. ¿Qué le pasaba? Jaune estaba casi hiperventilando mientras sacaba otro taburete al contenedor de basura, dejando volar su imaginación con los pensamientos del horrible destino que podría haberle dejado a Ruby. Luego pisó un clavo. El metal se clavó en la planta del pie, atravesándole el zapato. Aulló de dolor y levantó la pierna para saltar con la otra. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sus pensamientos se centraban en su propio y horrible destino. Olvídate de esa mujer, Jaune tenía un clavo en el pie. Juró que podía oír algo riéndose de él mientras seguía saltando de un lado a otro tratando de encontrar un lugar donde sentarse. Finalmente, simplemente se sentó sobre el contenedor de basura para examinar su pie. No podía ver mucho ya que su zapato estaba en el camino, clavado en su pie, pero no parecía que el clavo hubiera penetrado tan profundo. Tranquilizando su respiración, Jaune agarró la cabeza del clavo y de un tirón rápido, se lo arrancó del pie y del zapato. Eso fue mucho dolor y algunas lágrimas, pero eso es todo lo que va a decir. Jaune se desplomó en su cama, más tarde esa noche, con el pie vendado y los músculos doloridos por todo lo que había levantado y por cumplir los caprichos de los Malachit, que no habían sido comprensivos con su situación. El día había sido un desastre, no solo por su incidente, sino por una serie de otros accidentes que habían ocurrido. Jaune solo quería dormir y soñar con un mañana mejor. El día siguiente comenzó con Jaune y Junior corriendo hacia la habitación de los gemelos mientras los gritos histéricos de Miltia o Melanie resonaban en el pasillo. Junior parecía dispuesto a asesinar y, si su arma no hubiera estado rota, la habría usado. Junior empujó la puerta con tanta fuerza que la pared tembló, pero en lugar de encontrar a las chicas en peligro, encontraron a Melanie librando una batalla diferente. Idiotas, dejen de pararse ahí y ayúdenme. El agua salía a borbotones del grifo de la bañera empapando todo lo que había cerca. Jaune y Junior se apresuraron a ayudar a Melanie a cerrar el chorro, pero el agua se negaba a ser contenida. Miltia estaba en la otra habitación riéndose de ellas y, en general, no era de ninguna ayuda. ¿Cómo sucedió esto? Preguntó Junior, mientras recibía un trago de agua a alta presión en el proceso. No sé, gritó Melanie. Solo quería darme un baño, pero cuando abrí el grifo explotó. Explotó. Gritó Jaune. Es la verdad. Junior gruñó con fastidio. Al final, el problema se solucionó temporalmente cuando Junior se fue a cortar el agua y Jaune se quedó mirando a Melanie llorar en el pecho de su hermana. Para ser una chica tan fuerte, se emocionaba rápidamente. Para ser justos, Jaune no podía culparla demasiado.
Estaba empapada de pies a cabeza, el baño era un desastre, su habitación estaba ligeramente inundada y, probablemente lo más dañino, Melanie había sufrido una segunda derrota. Su orgullo debió haber recibido un duro golpe. Jaune los dejó solos después de haber aprendido de sus hermanas a nunca involucrarse en este tipo de cosas. Regresó al club y continuó trabajando en las reparaciones. Lamentablemente, cualquier esperanza de un día mejor se aplastó rápidamente a medida que ocurrían accidentes tras accidentes. El progreso tuvo que detenerse más de una vez para solucionar conjuntos de herramientas faltantes, maquinaria rota o cosas que caían sobre las personas. Los accidentes finalmente llegaron a su clímax cuando una pila de madera contrachapada se incendió misteriosamente. Hubo una carrera frenética para conseguir un extintor de incendios solo para descubrir que se había extraviado. Finalmente, se encontró debajo de algunas bolsas de suministros, pero en ese momento, ya era demasiado tarde para salvar la madera contrachapada. Fue en ese momento cuando el personal empezó a creer que estaban malditos. Junior intentó desestimar esta tontería, pero ni siquiera él podía negar todos los extraños incidentes. Fue entonces cuando Jaune se dio cuenta de que una maldición, o algún otro tipo de poder mágico, no estaba fuera de cuestión. Después de todo, si Jaune no había encontrado ya un elemento mágico en este club, ¿qué tan difícil era creer que pudiera haber otro? Jaune pasó el resto del día observando con atención las obras, intentando ver si había alguna conexión directa entre alguno de los accidentes, y había muchos más para los observadores, pero nunca encontró nada concreto. En un par de ocasiones, podría haber jurado que había visto una masa oscura abandonando la escena del crimen, pero eso fue todo. Cuando Jaune llegó a casa esa noche, pensó en qué hacer. Era evidente que algo antinatural estaba sucediendo en el club, pero Jaune no sabía cómo manejarlo. El libro no lo ayudaría, ya que lo único que sabía era que algo estaba causando accidentes antinaturales, pero ese rasgo abarcaba prácticamente todo lo que decía el libro. No podía hacer nada, pero no había forma de saber hasta dónde llegarían estos accidentes. Alguien podría resultar gravemente herido o incluso morir. Jaune se cubrió la cabeza con las manos. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Los cazadores lo tenían fácil, solo tenían que correr y matar al Grimm. Jaune fijó su mirada en Croce-Amors, que yacía sobre su tocador. En realidad, ¿quién dijo que no podía simplemente correr y matarlo? Cogió a Croce-Amors y la desenvainó. Brillaba tan brillante como siempre. Había planeado usar esta espada para convertirse en un héroe, pero apenas la había tocado, dejándola en su habitación para que acumulara polvo. Era triste. Esta espada había pasado de generación en generación para proteger a la gente, no para que quedara abandonada como una vieja reliquia. ¿Para qué la había tomado Jaune si no iba a usarla? Eso cambió esta noche. Normalmente, a esta hora de la noche, el club estaría en pleno apogeo, pero como las reparaciones debían realizarse durante el día, el lugar estaba completamente vacío. Jaune podía escuchar cada respiración que tomaba mientras caminaba con su espada en una mano y su pergamino, que actuaba como linterna ya que no sabía cómo encender las luces del club, en la otra. Había pensado en llevar el libro también, pero Jaune no creía que tendría tiempo para leer sobre su oponente en medio de una pelea. Ni siquiera sabía si había un oponente por encontrar. Por lo que sabía, esto realmente podría ser similar a una maldición, y una espada no haría mucho para disiparla. Si ese fuera el caso, tendría que llamar a Román, pero hasta entonces, iba con la opción perfectamente sensata de intentarlo por su cuenta. Seguramente nada podría salir mal. Solo estaba lidiando con algo misterioso y antinatural sin nada en qué basarse. Jaune caminó entre pilas de suministros y cajas buscando algo extraño en el club. No le gustaba lo silencioso que estaba, le recordaba a una película de terror justo antes de que el monstruo saltara. El eco de sus pasos, la forma en que la luz de su pergamino jugaba con las sombras y el aire general de inquietud contribuyeron. Jaune observó cada rincón del lugar, pero no pudo encontrar nada. No fue hasta que pasó por otra pila de cajas que algo sucedió. Sin previo aviso, la pila cayó repentinamente sobre él. Se las arregló para esquivarlas, balanceando su pergamino ampliamente tratando de encontrar la causa, pero no encontró nada, aunque definitivamente escuchó que algo se alejaba. Al menos sabía que lo que fuera tenía una forma física. Jaune volvió a vagar por el club, pero esta cosa jugaba mucho mejor al escondite que él. Era como si hubiera desaparecido, lo cual bien podría haber sucedido. No había forma de saber de qué era capaz esta cosa.
La noche transcurría lentamente mientras Jaune continuaba su búsqueda. No hubo otros ataques después del incidente inicial, y eso lo preocupaba. Jaune entró en la cocina trasera donde, a pesar de los ojos rojos parpadeantes del equipo, se sentía más en casa. Conocía cada centímetro de este lugar porque había tenido mucho tiempo para jugar entre pedidos. Se movía con menos cautela por su dominio. Echó un vistazo al lugar, admirando lo bien que lo mantenía. Todo tenía su lugar y se aseguró de volver a ponerlo en ese lugar, por eso notó de inmediato que faltaba el cuchillo del estante, incluso si apenas los usaba. Preocupante, era el largo y afilado que se usaba para deshuesar. Ni siquiera un segundo después de haber tenido ese pensamiento, Jaune sintió un dolor agudo en la parte posterior del muslo. Casi cayó de rodillas, pero logró superarlo y girar su cuerpo para dar un golpe hacia abajo con su espada. No golpeó nada, pero vio la puerta de la cocina cerrándose. Corriendo tan rápido como su pierna herida le permitió, salió de la cocina solo para pisar otro clavo. Esta vez sí se arrodilló y golpeó el suelo del club cuando un centímetro de metal se deslizó hacia su pie. Le dolió más que la primera vez, pero la adrenalina estaba haciendo algo para calmar el dolor. Sin dudarlo, Jaune sacó el clavo y profirió una maldición mientras el dolor le atravesaba el pie. Podía oír la misma risa que se había burlado de él la primera vez. Sin embargo, no fue suficiente para localizar con precisión la ubicación de su agresor. Jaune, que acababa de experimentar las consecuencias de entrar sin pensar, se acercó cojeando a la barra y cogió el botiquín de primeros auxilios que Junior siempre tenía debajo. Estuvo atento mientras se curaba, conteniendo las lágrimas, pero la criatura no hizo ningún movimiento. Jaune había pensado que ser un cuidador iba a ser algo así como ser un cazador más especializado. Eso había estado mal. Por el poco entrenamiento y sabiduría que había aprendido de su padre, sabía que se esperaba que los cazadores y las cazadoras tuvieran poder y resistencia para luchar contra las hordas interminables de Grimm. Los Grimm no tenían mente, por lo que no era necesario que los cazadores fueran demasiado técnicos o astutos, aunque algunos sí lo eran. Los planes y las estrategias no eran tan importantes cuando el enemigo no podía idear los suyos propios. Mientras pudieras matar a muchos Grimm de forma rápida y constante, eso era todo lo que realmente necesitabas. Pero esto era diferente. Jaune no se enfrentaba a un Grimm sin cerebro que lo atacaría a primera vista. Su enemigo era mucho más inteligente que eso y había pagado por ello. Deambular sin rumbo, con la esperanza de tropezar con su objetivo, no iba a ser suficiente. Jaune tuvo que pensar de verdad en esto. Respiró profundamente y sintió que el dolor en su pierna disminuía ligeramente. Primero, ¿qué sabía o podía suponer sobre su oponente? No parecía lo suficientemente seguro como para enfrentarlo de frente, a juzgar por sus tácticas de golpe y fuga, por lo que probablemente no era tan fuerte físicamente. También parecía más interesado en causar angustia y dolor que en matar directamente, ya que si era lo suficientemente bueno como para sabotear el baño de Malachite sin que lo notaran, definitivamente podría haberlos matado. Era rápido, bueno para esconderse y lo suficientemente paciente como para esperarlo. Era como un niño travieso que lleva sus travesuras demasiado lejos. De alguna manera, Jaune necesitaba atraerlo hacia el exterior. Miró alrededor del club en busca de alguna idea cuando sus ojos se posaron en la pila de cajas que se había derrumbado sobre él. Eso podría funcionar. Jaune se acercó a las cajas volcadas, asegurándose de llamar la atención sobre su cojera, y comenzó a apilarlas nuevamente. Junior no estaría contento si volviera por la mañana y viera todas sus cosas tiradas en el piso. Sería mejor volver a ponerlas donde estaban. Una vez que colocó la última caja, dio un paso atrás para admirar su trabajo y, tal como esperaba, comenzó a volcarse. Parece que su enemigo no pudo resistirse. En lugar de alejarse de la torre que se derrumbaba, Jaune saltó sobre ella, blandiendo preventivamente su espada y salió por el otro lado. Por primera vez, Jaune pudo ver al monstruo con el que luchaba. Era mucho más pequeño que él y todo su cuerpo era de un gris uniforme, pero lo más extraño era su forma. Ninguna criatura natural podría haber evolucionado con ese tipo de cuerpo. Tenía la forma de un trompo de juguete sin el mango. Se tambaleaba sobre su eje como si nunca hubiera tenido el equilibrio adecuado. La característica más impactante eran sus 4 brazos, casi tan largos como su altura, que sobresalían por cada lado con 10 dedos en cada uno de los cuales sostenía el cuchillo que había robado de la cocina.
No parecía tener rasgos faciales, por lo que era difícil saber qué estaba pensando, pero por la forma en que su tambaleo se volvió mucho más inestable, Jaune diría que estaba sorprendido. Rápidamente levantó el cuchillo para atrapar la espada de Jaune, pero Jaune pudo empujarlo hacia abajo con relativa facilidad. La criatura apenas hizo un pequeño intento de empujar hacia atrás antes de soltar el cuchillo y comenzar a girar. No, no lo harás, dijo Jaune mientras corría tras el enorme juguete infantil. Fue rápido, pero no lo suficiente como para dejar de ser visto por Jaune. La criatura pareció darse cuenta de que no podría escapar solo con velocidad, así que con sus 4 manos comenzó a lanzar clavos, riéndose mientras lo hacía. ¿Dónde los había guardado la criatura, o cómo producía ese sonido burlón sin boca? Era un misterio para Jaune, pero pudo desplegar su escudo y evitar que más metal se le clavara en el cuerpo. La criatura dejó de reír en ese momento, probablemente al darse cuenta de que estaba en serios problemas. Su movimiento se volvió cada vez más inestable, lo que lo hizo más lento lo suficiente como para que Jaune ganara terreno. Al notar esto, la parte superior solo se volvió más inestable de una manera que Jaune podría haber llamado pánico. Jaune cerró la distancia y blandió su espada por encima de su cabeza. La criatura levantó sus brazos alargados para intentar atraparlo, pero la espada de Jaune los atravesó, llegó al cuerpo principal y partió la parte superior en 2. Jaune tuvo que apoyarse en su espada para recuperar el aliento mientras observaba su primera muerte exitosa. No había hecho ningún sonido cuando murió y por eso Jaune estaba agradecido. No sabía cómo se sentiría si su primera muerte hubiera mostrado demasiada emoción. Tal como estaba, se sentía como si hubiera matado a algo cercano a un robot. Estaba orgulloso de sí mismo. Podría haber sido más como jugar un juego mortal de la mancha que una pelea real, pero lo había hecho. Había vencido al monstruo y salvado al club. Los gemelos deberían darle un beso de recompensa a su caballero. Esos pensamientos ocuparon su mente mientras caminaba hacia su casa. Cuando llegó, abrió el libro y comenzó a buscar a la criatura con la que acababa de luchar. Ahora que la había visto, era mucho más fácil y rápidamente encontró una entrada junto a una imagen que se le parecía. Los inadaptados son bichos molestos. Al igual que los Grimm, se asocian con emociones negativas, periodos de violencia prácticamente intensos pero breves. Sin embargo, a diferencia de los Grimm, aparecen directamente en la fuente del evento y no existen fuera de estas instancias, lo que los hace imposibles de contener o rastrear. La mejor manera de lidiar con ellos es matarlos inmediatamente cuando aparecen y todavía están confundidos sobre su entorno. Si un inadaptado sobrevive a su creación inicial, se convierte en una molestia. Tienen una extraña habilidad para mantenerse fuera de la vista humana y son lo suficientemente inteligentes como para usar su entorno para su avance. Como su nombre lo indica, en su mayoría solo se dedican a bromas y travesuras, y la gravedad de estas acciones depende de la gravedad de la indecencia incitadora. Sin embargo, incluso los inadaptados más peligrosos, los que están dispuestos a matar, no representan una gran amenaza. Si bien son inteligentes hasta cierto punto, parecen carecer de escenas comunes y con frecuencia se desmoronan si hay incluso un pequeño problema con su plan inicial. La forma más fácil de lidiar con los inadaptados es colocarles trampas, y la mayoría de las veces, los inadaptados caen en ellas por curiosidad o por aburrimiento. Aunque técnicamente se los clasifica como un demonio menor, es difícil considerarlos realmente como tal, ya que son mucho más débiles y subdesarrollados que sus primos más cercanos. De hecho, son tan patéticos que no es nada raro que un perro de caza los detecte y los mate sin que su dueño se dé cuenta. Jaune ya no se sentía tan orgulloso. Los Misfits eran aparentemente la chusma de basura del mundo desconocido, y aún así Jaune había recibido una cantidad bastante decente de daño al luchar contra uno, y pensar que originalmente había planeado luchar contra Grimm. Habría muerto en el primer encuentro. Jaune se desplomó en su cama, lo que, preocupantemente, se estaba convirtiendo en algo normal. Si quería continuar con su carrera, iba a necesitar ayuda de verdad.